Bueno, ahora sí. En principio les damos las bienvenidas a todos y a todas las que se están conectando y a los que están conectados, y especialmente a él. Voy a pasar a leer su currículum, que gentilmente autorizó a que sea una síntesis, porque realmente es muy amplio. La doctora Yael Wendel es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es magíster internacional en Derecho a la Infancia y Adolescencia, Universidad de Granada, España. Posee distintos posgrados de la Universidad de Buenos Aires en delitos contra la integridad sexual, aspectos médicos, psicológicos y jurídicos, sobre garantías constitucionales y proceso penal, delitos contra la libertad, teoría del delito y fundamentación de la pena, especialización en derecho privado. Es egresada de la carrera del Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho. Actualmente se desempeña como asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integró la Comisión de Análisis y Evaluación de Circuitos, Procesos y Garantías Judiciales del Instituto de la Adopción y la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación. En el pasado se desempeñó, entre otros cargos, como presidenta del Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Secretaría Nacional de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Fue representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Fue presidenta y vicepresidenta de la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahora sí, le doy la palabra a la doctora Gabriela Alexia López, asesora y defensora jefe de la Circunscripción Judicial de Rawson. Bueno, muchas gracias, Liliana. Bienvenida, Yael, una vez más. Ya estuvimos conversando un ratito antes, pero es un honor realmente contar con tu presencia virtual, que es la que nos permite esta pandemia, a fin de abordar un tema tan complejo como el que nos convoca, teniendo en cuenta que es línea institucional del Ministerio de la Defensa incorporar la perspectiva de género en nuestras actuaciones, así como garantizar a niños, niñas y adolescentes el acceso a la justicia de nuestro servicio. Bueno, Yael, ¿cómo estás? Hola, bueno, primero agradecerles, la verdad que me honran con esta invitación y permitirme hablar un poco con todos ustedes. Además, como hablábamos antes, sé que se suma gente de todo el país, con lo cual un honor para mí tener esta charla. Yo te comentaba antes que no soy buena en oratoria, voy a hacer lo que pueda, pero bueno, cualquier cosa me preguntan, si no se aclaran algo. Esperemos compartir un lindo rato juntos hablando y que nos sirva a todos para seguir mejorando. Sí, por supuesto. Antes de comenzar y para encuadrar un poco el encuentro, les cuento que a quienes participan por vía YouTube, vamos a comenzar con algunos interrogantes que yo tengo preparados, pero también desde YouTube está abierto el chat y pueden empezar a preguntar lo que crean conveniente. Desde acá los iremos tomando y reproduciendo en la última parte del espacio. Bueno, ahora sí, para iniciar, Yael, observando a diario resoluciones y presentaciones de quienes participamos en el sistema de justicia, donde se denota la falta de aplicación de la perspectiva de género y el reiterado uso de estereotipos, la pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a estereotipos de género en los casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes? Y en tu experiencia, ¿cuáles se repiten con mayor frecuencia? Bueno, en primer lugar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estereotipos? Estereotipo es la forma cómoda o sintética que encontramos muchas veces para agrupar a las personas, por religión, por género, por etnia, por lo que fuera.
Es un proceso que en realidad los psicólogos dicen que se desarrolla entre los 4 y 5 años, que nosotros siempre hacemos, cuando damos capacitaciones a los chicos, más que nada de secundaria, les mostramos un video de Estados Unidos. Ustedes vieron que en Estados Unidos no hay bombero y bombera, doctor y doctora, sino que no hay género en palabras. Entonces les decimos, bueno, dibujen un doctor, pónganle un nombre, todo, ¿cómo sería el doctor ideal? Dibujen un bombero, dibujen un agente de la NASA. Y siempre hacen un varón para todo, ¿no? Un varón, el nombre de varón, la ropa de varón, todo le ponen todo bien, lo masculinizan mucho. Nunca a nadie se le ocurre poner una doctora, una bombera, un agente de la NASA. ¿Por qué? Porque los chicos van formando sus estereotipos, por supuesto que los adultos somos los responsables, ¿no? Van cargando de contenidos, de concepciones, de prejuicios, a veces son positivos, a veces negativos, a las personas, a las religiones, a los grupos, a todo. Entonces, yo digo, lo primero que tenemos que saber es que todos tenemos estereotipos, todos tenemos estos prejuicios, y siempre reconocerlos es una forma de empezar a revisarlos y ver qué hacemos con esas concepciones. Yo también, una experiencia personal, que una vez era chica, y que me decían, sí, pero vos sos judía. Y yo digo, sí. Y dice, ay, pero tu apellido no lo parece. Bueno, ahí está, porque el apellido judío tenía que decir, no sé, Vendelsky, no podía ser Bender. Y después me empezaron a decir Rusita. Entonces llegué a mi papá y le digo, che, papá, ¿por qué me dicen Rusita? Si yo seguía a él. Y me dicen, porque a los judíos nos dicen rusos. Le digo, pero nosotros somos rusos. Me dicen, no, argentinos. Y le digo, pero la voz, me dicen, no, polacos. Y bueno, pero bueno, ruso, judío. Y después me dice, después te van a decir tacaña. ¿Por qué? Porque los estereotipos son no solamente descripciones acerca de lo que piensan que son, sino también de lo que se espera, ¿no? Como es esto, va a ser esto. ¿Y qué pasa con el género? El género siempre fue, se lo catalogó a las mujeres como la mujer sirve, la mujer hace la comida, la mujer sirve la mesa, la mujer es débil, la mujer llora, la mujer no debe tener muchas relaciones, mucho menos relaciones sexuales, y el hombre es el fuerte, el hombre es el poderoso, es el proveedor, es el que debemos atenderlo, el que, como bueno, las que somos de nuestra generación, la mujer que tenía más de una relación sexual o dos ya era rapidita, el hombre era un capo, digamos. Estos eran los estereotipos y siguen siendo en muchos casos porque todavía nuestra generación tiene hijos chicos y los seguimos cargando con estos estereotipos. Ahora, volviendo, todos los tenemos, los prejuicios, todos tenemos estereotipos, el tema es qué hacemos con esos estereotipos. Y yo digo, empezamos en realidad por el final. Cuando vemos el caso de Lucía Pérez es donde vemos todos los estereotipos cargados en una sentencia. ¿Por qué? Porque el juez evalúa que una niña que tiene experiencia sexual no puede ser abusada. O sea, ¿por qué? Porque ella ya está, ya tuvo. Yo me pregunto, si yo hoy día le diría que me abusaron, ¿él evaluaría mi experiencia sexual? Seguro la tuve porque tengo 3 hijos. Entonces, él la evaluaría, no estaría. Entonces ya ahí hay un estereotipo que toma el juez, quien tiene experiencias sexuales, en realidad le gusta el sexo, en realidad entonces va a ir y va a estar con cualquiera, aún con un dealer, aún drogada, aún intoxicada por alguien. Entonces es ese estereotipo a la hora de juzgar. Si ese estereotipo aparece a la hora de juzgar, ahí es donde los operadores judiciales nos estamos equivocando. Más allá que, por supuesto, todos tenemos que revisar con psicólogos o con quien sea, cuáles son los estereotipos que hemos formado. Muy clara, Yael. Y cuando hablamos de violencia en general y abuso sexual, en particular contra niñas, niños y adolescentes, una cuestión central me parece que es el relato de la víctima. Y sobre ello podemos analizar distintas situaciones. ¿Considerás, en base un poco a los estereotipos y a lo que estabas recién diciendo, considerás que la credibilidad o no tiene que ver con los estereotipos de género? ¿Qué incidencia tiene esto en la investigación, en las presentaciones que hacemos, ya que nosotros somos del Ministerio de la Defensa, o las resoluciones, la falta de perspectiva de género? Mira, yo creo que todo el tiempo vemos la falta de perspectiva de género y de infancia. ¿Sí? A mí me gusta más hablar de la perspectiva de infancia, que es donde más nos movemos nosotros.
Desde que, bueno, justo recientemente hay un caso en Ecuador, este caso de una niña que va a la escuela, que el rector la empieza a abusar, bueno, la verdad que no me acuerdo bien los hechos, pero sí que la empieza a abusar, la deja embarazada, y los padres citan a los directivos citan a los padres para contarles. La niña cuando se entera, se suicida. No sé si toma algo que termina suicidándose o intencionalmente se suicida. Sí. No quiero mentirles con los hechos exactos porque yo todavía no tuve acceso a los unas pastillas como con fósforo, que eso es lo que le genera también como que se quema por dentro. Y yo acá me pregunto qué pasó con la perspectiva de infancia, más allá de los jueces que después evalúan el caso. Bueno, esto llega a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana condena a todo el país, ¿no? Porque todo estuvo mal. Pero, ¿qué pasa con toda esta perspectiva? ¿Qué pasa con cómo miramos a los niños? Yo te voy a mezclar algunos temas, pero me parece que todo es importante. ¿Cómo miramos? Nosotros cuando pensamos en un niño, generalmente lo pensamos como alguien incapaz. ¿Sí? Recientemente el Código Civil empezó a hablar de la autonomía progresiva, recientemente empezamos a ver que en realidad la incapacidad de una persona es la excepción, no es la regla. Siempre vemos al niño como que hay alguien, un dueño de ese niño, como que no hay nadie que... El niño no toma decisiones, como que el niño no sabe hablar por sí solo. Mira, te traigo un tema que por ahí no es lo más relevante para esta charla, pero el sharenting, que es esto de los padres que comparten las fotos de sus hijos, siempre asumiendo que tienen un derecho de compartir la foto de mi hijo bañando, la foto de mi hijo en cumpleaños, sin preguntarles si a ellos les molesta o si pensar si en el futuro les va a molestar. Yo creo que todo el tiempo hay como un convencimiento de todos los adultos de que tenemos una disposición sobre los chicos. Esto que siempre digo, ¿no? Que marcaba el Código Civil, que ahora por suerte se reformó, de la patria potestad, que patria potestad significa dominio, y es un dominio vertical. Yo adulto domino a mi familia, domino a mis hijos, se cambia por la responsabilidad parental. Yo adulto soy responsable de mis hijos, yo tengo que garantizarles todos los derechos, es mi obligación garantizarles que se cumplen sus derechos. Esto que se cambió en la letra, me parece que todavía no se cambió en la realidad. Entonces, los operadores de justicia y los organismos de protección, creo que muchas veces miramos a los chicos como incapaces, no los miramos como capaces. Entonces perdemos la perspectiva de infancia. Cuando nos sentamos enfrente de un chico, suponemos que nos tiene que decir una serie de cosas y que esa suposición, hay otro fallo de Río Negro que comete este error, esa suposición de lo que esperamos del chico es lo que va a confirmar o no mi teoría. En el caso de Río Negro, que les cuento que la Corte Suprema luego lo revoca, se esperaba que un chico vaya a la cámara Gesell, una nena que había sido abusada, que vaya a la cámara Gesell y que dijera determinadas cuestiones para de esa forma confirmar que su padrastro la había abusado. Entonces se esperaba que tuviera un relato recto, que relatara ciertas cuestiones puntuales del abuso, que sea un relato ordenado, y todo eso no sucedió. Ella contó como pudo, lo que contó escenas que por ahí el juez esperaba que cuente otras. Fue un relato desordenado, y claro, y fue un poco un relato desaprendido, porque ya se lo había contado a 200 personas, con lo cual ya no se disocia del relato, ¿no? Entonces, en ese caso el juez dijo, bueno, disociada, relato no ordenado, no le importó que en la cámara Gesell dijera que había una impronta traumática, simplemente esperaba escuchar algo, y se olvidó que estaba frente a una niña, se olvidó que uno no puede esperar de un niño anularlo como persona, ¿sí? Esperar una conducta determinada que confirme lo que él fue a buscar. Por supuesto, la Corte cuando le llega a esto dice, no, mira, vos esperabas que te dijera algo que no te iba a decir, vos esperabas que fuera un relato ordenado que no iba a pasar, y anula este fallo de Río Negro, lo revoca. ¿Yo qué quiero decir con esto? Cuando nos sentamos frente a un niño o una niña, tenemos que entender primero que son personas, que son individuos, que no se puede generalizar, que cada uno tiene su propia realidad,
esto cuando se dice, bueno, los chicos que no tienen conectividad están en mayor riesgo que los chicos que tienen conectividad. Los chicos que no tienen conectividad van a perder mucho más aprendizaje que los que tienen conectividad. En riesgo están todos, porque la mayoría muchos chicos pueden vivir con sobresalto, ¿sí? Te mezclo todo porque me parece que todo tiene que ver con todo, ¿sí? Sí. Las generalizaciones, el decir, los chicos que van a escuela privada están más cuidados que los chicos que van a escuela de gestión pública, es mentira. Al contrario, los chicos que van a escuela de gestión pública, los adultos tienen más gimnasia en detectar violencias que los que van a escuela privada. O no, pero quiero decir, la generalización es mala siempre. Pensar y esperar de un chico o una chica determinada conducta o que determinada experiencia de vida o que determinadas condiciones o contextos nos marquen qué le pasó o qué no le pasó, está mal. Nosotros tenemos que poder sentarnos enfrente de un chico o una chica, entender que son capaces, que sus derechos los tienen desde que nació, que su autonomía progresiva es lo que vamos a tener que ir evaluando en las entrevistas, y a partir de ahí, con ese chico, con esa individualización, con el contexto individual de ese chico, con las posibilidades individuales de ese chico, y con lo que efectivamente a él le pasó, ahí tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Creo, y además entender esto, son capaces, con una capacidad para determinadas cosas que pueden tomar solos, decisiones que pueden tomar solos y decisiones que necesitan acompañamiento, pero son capaces. Y me parece que los operadores de justicia muchas veces no vemos esto. Y no solo los operadores de justicia, sino la sociedad en general. Yo me enojé mucho al comienzo de la pandemia porque hicimos una mesa con referentes de salud mental, muy importantes, los referentes de salud mental, de los principales nosocomios de salud mental, y todos nos decían lo mismo, decían, están preocupados porque salgan una hora, y lo que los chicos necesitan hoy es que alguien les explique claramente, que les diga que no hay un enemigo que los va a atacar, porque se hablaba de enemigo, digo, para un chico decirle enemigo era terrible, que no hay una guerra que se está dando afuera, que ellos no son los vectores de contagios principales, que se les transmita un poco que bajen con este discurso, porque los chicos se sentían realmente con mucho temor, con mucha angustia, tenían miedo que se mueran sus abuelos, sus padres, y que ellos además iban a ser los causantes de la muerte, porque ellos eran los vectores, porque lo primero que se cerró fue la escuela. Nosotros veníamos sosteniendo, tenemos que tener otro discurso con los chicos, tenemos que hablarles claramente, tenemos que contarles lo que está pasando, que en realidad es un virus que se desconoce, que en realidad no se sabe quién es vector y quién es vector, que en la escuela hay menos recaudos que se pueden tomar, por eso se cierra. Y sin embargo esto no se hizo. Lo que se hizo es pensar que ellos necesitaban una hora en el parque y listo. Y lo que pasó al principio fue que los chicos no querían salir a esa hora. O sea, no les interesaba, tenían miedo. Entonces creo que los chicos tienen que primero ser escuchados en todos los ámbitos, y esto si los hubieran escuchado en ese momento, en vez de tanto discutir si era una hora, media hora, 2 horas, hubiéramos podido tomar una decisión más acorde a las necesidades, se hubiera podido hablar más claramente, cambiar este discurso del enemigo, de la guerra y de ellos como vectores de contagio, y se los hubiera cuidado de otra manera. Y en la justicia lo mismo. Si los escuchamos, si tomamos la decisión en virtud de lo que nos dicen, de lo que sienten, de su contexto particular, creo que las decisiones van a ser absolutamente distintas y esta perspectiva de infancia va a aparecer. Perdón que la hice extensa. No, porque de todo lo que vos estuviste diciendo yo fui sacando algunas cuestiones que me parecen interesantes, si nos vamos al proceso penal en cuanto a abuso sexual, vos hacías referencia a que en el relato se espera que diga determinada cosa, que se pruebe determinada cosa con su relato, y a lo mejor desde la fiscalía están esperando que cuente lo que ellos necesitan para probar el hecho. Entonces, en ese sentido, a veces da la sensación de que la niña, niño o adolescente es tomado como objeto de prueba más que como sujeto de derechos, en el sentido que vos estabas explicando, de considerarlos incapaces, de considerarlos que tienen que decir algo que uno piensa como adulto, esta mirada adultocéntrica.
que tenemos, ¿no? Continuamente. Y vos sabés que yo siempre cuento un caso que ya me han pedido que no lo cuente más, pero lo tengo que contar porque, bueno, estamos ante muchos operadores de la justicia, que es un caso que a mí me marcó, es el de la niña que llega con una hemorragia vaginal al hospital. Y que entonces interviene la enfermera, primero en las primeras curaciones, y le pregunta qué le pasó, y el doctor, y después le pregunta qué le pasó, y viene el servicio social y le pregunta qué le pasó, y después viene el organismo de protección, y le pregunta qué le pasó, y después el fiscal le pregunta qué le pasó. Todos la tomaron, porque, claro, queríamos llegar a la condena. Nos olvidamos que estábamos hablando de una nena, que le estaba pasando algo a una nena. Primero que lo que le pasó era obvio, ¿no? En ese momento encontraron semen, encontraron todo lo que tenían que encontrar para tener, es más, con ese material se podía ya constatar quién era el autor, no era, que además era su padrastro, con lo cual no era tan difícil de encontrarlo. Y sin embargo después empezó una lucha por si la Cámara Gesell la hicimos acá, y después la anularon y pidieron que eran provincia, porque las 8 se fueron provincia. Un caso que yo digo es el emblema de todo lo que no hay que hacer, pero además es la muestra de que a nadie le importó la nena. Acá lo único importante era condenar a un culpable y utilizar a esta nena como objeto de prueba, invisibilizando todo el resto de sus derechos. Porque otra de las cosas que hacemos mal, digo, yo voy a decir todo lo que hacemos mal, hay muchas otras que hacemos bien, pero para poder mejorar lo que hacemos mal. Claro. Otra de las cosas que hacemos mal es segmentar a los chicos. Segmentamos, ¿no? Entonces, este organismo se va a encargar de que vaya a la escuela, este otro se va a encargar de que vaya al hospital, este otro se va a encargar de que sea escuchado. Y nos olvidamos que son personas, que todos los derechos están relacionados, que tenemos que protegerla integralmente, aun cuando el costo de eso sea perder la condena o complicar la condena de un culpable. Yo creo que es mejor proteger a la víctima, y es horrible lo que digo, porque percibo la condena más que nadie, pero si eso va a traer más perjuicio, o digo, por ahí hay que posponer esa declaración y buscar otros elementos de prueba, como se pueda, pero si no es el momento de declarar de la víctima, si no es el momento de la nena, del nene, de hablar, es preferible posponer, pero no seguir exponiéndolos, porque además lo que vamos a obtener en Cámara Gesell no es lo que necesitamos para la condena. Vamos a obtener un relato, y es que lo obtenemos, que va a terminar siendo impugnado porque no va a ser lo que se espera que sea. ¿Sí? ¿Y vos considerás que en ese sentido estaríamos desde el Estado, desde la justicia, promoviendo una violencia o revictimizándolos cuando actuamos así? Porque nos interesa nada más perseguir un expediente y lograr una condena o lograr una separación en el caso de un expediente de familia. De los padres, nos interesa eso más que la persona del niño integralmente, al que atraviesan una serie de vulnerabilidades, ¿no es cierto? Sin duda, y por eso también vemos muchas veces que el organismo de protección no es escuchado en este camino, cuando el organismo dice, o cuando los propios psicólogos dicen, este no es el momento de declarar, no son escuchados, dicen, este es el momento procesal que corresponde, es ahora o nunca, yo tengo que sostener la prisión preventiva, tengo que sostener. Bueno, pero yo a la nena o el nene lo destrozo metiéndolo, porque tenemos que ser honestos. Nosotros acá hicimos una sala de entrevistas que es muy linda, visualmente es muy linda, que están 2 pisos diferentes, que el imputado entra por un lado y la víctima en otro, para que nunca se crucen, que pusimos 2 perros de apoyo judicial que son hermosos, y que los chicos dentro de todo alivian el dolor, pero esto no deja de ser un momento revictimizante, un momento donde vienen a contar lo que les pasó. Para algunos chicos lo piden, algunos piden ser escuchados. El otro día nos llamaba una chica y decía, por favor, ¿cuándo me va a escuchar a mí la justicia? Un caso terrible, pero que claro, se olvidaron de escucharla. Pero en otros momentos piden no ir. Y también hay que saber escuchar el no ir. También hay que saber escuchar el no se puede. Esto es revictimizante para la niña, es revictimizante para la familia, que la tiene que contener. Que también es difícil contener cuando el sistema de protección no acompaña. Y dentro del sistema de protección meto a la Fiscalía también, meto a la Defensoría. Cuando no hay un trabajo grupal, un trabajo intersectorial,
que piense en el grupo familiar completo y en la niña, y en el niño, ¿no? Porque acá también hay muchas víctimas niñas. Digo, en esto, lamentablemente, ni siquiera las niñas y niños no hay, la cifra es igual, digamos, son todos víctimas. Ni siquiera tenemos un patrón de que hay niños que están exentos de ser víctimas. Todos pueden ser víctimas. Y acá escuchándote también te traigo al tema participación de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es la importancia de obstaculizar o de promover la participación? Al menos ofrecerles la oportunidad de participar. Y esto relacionado también con qué pensás vos del abogado o abogada del niño, niña o adolescente. Bueno, en el proceso penal, perdón, me faltaba eso. Nosotros venimos teniendo unas conferencias internacionales con el presidente del comité, con el director de la OMS, no quiero dejar a nadie afuera, pero voy a dejar a alguien afuera seguro, con UNICEF Internacional, con la OEA, con varios. A mí me llamó, y con el Instituto Interamericano del Niño también, me llamó la atención eso, que por ahí hablábamos de otros temas y aparecía como continuamente en las respuestas de ellos la falta de participación de niños. Y la verdad que me hizo pensar un montón. Y yo pensaba, bueno, en las leyes, ¿en qué momento del diseño de una ley se le pregunta a algún chico? ¿En qué momento del proceso, recién ahora estamos reconociendo que en un proceso donde se está discutiendo el cuidado personal se lo escucha al niño? Recién ahora, era impensado, en nuestra época era impensado. Y recién ahora en algunas jurisdicciones, algunos jueces, los más voluntariosos, hacen efectivo este derecho del niño de ser escuchado, ¿no? De con quién estar vos y de fundamentar bien por qué una decisión y no la otra, porque también si yo me voy a apartar de lo que el niño manifiesta que desea, tengo que fundamentarlo lo suficientemente bien que explique por qué me corro de un derecho constitucional como es el derecho a ser oído y que las decisiones sean tomadas en cuenta. El abogado del niño, nosotros tenemos 3 tipos de abogados acá en el ministerio. Un abogado que es el abogado del niño, que es el 6061, que es el abogado que tiene que llevar la palabra de los niños al expediente. No el interés y el deseo. Para eso estamos los defensores. Los defensores evaluamos el interés. Que vuelvo, debería ser siempre lo más acorde posible con la palabra. Y si nos vamos a correr de esa palabra, la tenemos que súper fundamentar. Porque si no, no estamos cumpliendo con la convención. El abogado del niño lleva la palabra, o sea, lo que el niño le manifiesta. Tenemos otro abogado, que es el abogado de las víctimas. En el 2017 se discutió la ley de víctimas, se dispuso que toda víctima de un delito debía tener el Estado debía proveerle un abogado. Se empezó a armar esa estructura de abogado para las víctimas, pero a los niños no, o sea, no se les provee un abogado. Entonces, hicimos este cuerpo porque el niño tiene derecho a participar del proceso donde se persigue a un imputado por un delito del cual fue víctima. Incluso, y en esto también me echo algo, para nosotros el Ministerio Público Tutelar tenemos un criterio general en el que los niños que se llaman en algunas jurisdicciones testigos de violencia de género no son testigos, son víctimas indirectas. Porque un niño que presencia continuamente la violencia contra su mamá, los golpes, los insultos, tiene psicológicamente hablando, el mismo impacto, está evaluado por los psicólogos, no por mí que sea abogada, tiene el mismo impacto en lo que se llama testigo, que si fuera víctima directa. Entonces, o sea, las consecuencias de ese acto, por ejemplo, el cambio de conducta repentino, el daño autoinfligido, la tristeza, la encopresis, la enuresis, o sea, distintos indicadores que existen cuando los niños son víctimas directas, también aparecen cuando son víctimas indirectas. Por lo tanto, los hijos de la violencia de género, digo, los hijos de los padres que ejercen violencia de género contra sus madres, son víctimas indirectas. A estos chicos también les ponemos, o les ofrecemos, ¿no? Porque acordémonos que siempre es una opción de ellos, no es una obligación de ellos aceptarlo, les ofrecemos el abogado para víctimas, para que participen del proceso, para que
puedan también participar de la decisión, o sea, si están de acuerdo o no están de acuerdo con la solución de ese proceso que a veces, muchas veces termina por el sobreseimiento o por un proceso, una probation, una suspensión de juicio a prueba, en la que ellos también tienen derecho a manifestarse, estar enterados de lo que va sucediendo en el proceso, por ejemplo, si se le va a dar la libertad, que lo sepan, que puedan acudir a pedir un botón de pánico, si que temen también por su integridad, que estén continuamente en conocimiento de lo que está sucediendo en el proceso. Y por último, el abogado de la ley de salud mental, que es un abogado para aquellos chicos que tienen una afectación o que tienen una restricción en su salud mental o por uso de estupefacientes o uso de sustancias psicoactivas. Todos y adultos, ¿no? También que tengan alguna restricción. Nosotros tenemos estos tres ofrecimientos de abogados. Lamentablemente a veces hay chicos que requieren de un abogado del niño y un abogado por víctimas, ¿no? Porque se está discutiendo un cuidado personal y por otro lado se está llevando a cabo un proceso, por ejemplo, de abuso de uno de los progenitores. Esto también es grave porque muchas veces se ordena una vinculación con el agresor, ¿sí? Porque la cámara Gesell no fue suficiente para probar la culpabilidad. Muchas veces hablamos con los jueces civiles, jueces de familias, están sumamente preocupados porque ellos sí escucharon a los niños y dicen, mira, yo no sé si lo que pasó en la cámara Gesell, lo que te puedo decir es lo que pasó en mi despacho, en mi despacho te puedo asegurar que este niño fue víctima de abuso. Y yo no puedo ordenar la revinculación aunque no tenga una sentencia condenatoria en la sede penal. Esto también hay que contemplarlo. Claro. No, muy interesante. Y de ahí tomo lo que vos antes habías comentado de abordarlo de manera segmentada, ¿no es cierto? Vos ahora en esta última parte estabas argumentando justamente por qué la importancia de que haya una conexión entre los distintos fueros. ¿Por qué el fuero civil de familia con el fuero penal? Porque esa misma niño o adolescente está atravesado por distintas circunstancias y entonces tendrían que poder coordinarse entre los fueros y también intersectorialmente, dijiste. Bueno, yo siempre digo que cuando me preguntan, bueno, ¿te parece que se cree esta figura y esta otra figura? Digo, una vez agarramos un caso de un chico que lamentablemente había entrado en el sistema muy chiquito, digo, el sistema de protección, pero digo lamentablemente porque 16 organismos habían pasado por su vida. 16. Primero, bueno, existe la denuncia de la escuela en ese caso, pasa por el hospital, después empieza el organismo de protección, el juez civil, el juez de cámara, el defensor de primera instancia, el defensor de cámara, el caso se va a la corte. Por otro lado, una denuncia penal, el juez de instrucción, el fiscal de instrucción, va a la cámara. Así eran 16 organismos. El chico tuvo como 7 cámaras Gesell, ¿no? Porque siempre faltaba una coma. Lo más gracioso, digo, irónicamente, fue cuando una de las psicólogas de la cámara Gesell dice, lo cuenta sin emociones. O sea, no había emotividad en el relato, por lo tanto se duda del relato. Y lo que les contaba antes, cuando alguien lo cuenta algo 200 veces, pierde la emotividad en el relato, se disocia del relato, ¿sí? Yo no te voy a contar con la misma emoción algo que te lo voy a contar la segunda vez. No porque no me haya pasado y no sea terrible, sino porque, bueno, ya uno al contarlo tanto se disocia del relato. Este chico finalmente había conocido más jueces y defensores y su vida terminó, hoy mismo está institucionalizado en un instituto penal. O sea, era víctima y terminó estando en un instituto penal, ¿sí? Porque por victimario, fue un delito. O sea, creo que la historia de vida de él empieza la historia de vida del sistema, ¿no? A los 4 años y ahora con 17 años está en el instituto. Claro, quizás por víctima y por victimario y por víctima del sistema. La responsabilidad de su vida es del Estado, es nuestra. Si este caso llegara a la Corte Interamericana, sin duda nos aplicaría una condena al Estado, porque todos fuimos responsables, porque intervenimos todos, nunca nos pusimos en contacto, nunca establecimos un plan integral en el que no se trataba de ver en sede civil a qué hogar iba y en sede penal si el que lo estaba explotando. Se trataba de hablar entre algo tan básico como levantar un teléfono. Digo, porque también tenemos que corrernos un poquito de lo estricto del oficio, porque estamos hablando de personas. Hablar por teléfono, ponernos de acuerdo.
si había un organismo de protección, que este organismo de protección pudiera ser el único que por ahí, que pudiera armar una estrategia completa, ¿no? Y no aparte que el organismo de protección es de la administración, entonces queda segmentado ahí todo lo que la administración y por otro lado el Poder Judicial. Esto es lo que nos está faltando. Yo formé parte del sistema de protección administrativo, tanto local como nacional, y hoy estoy en el Poder Judicial. Y les puedo asegurar que el único éxito que podemos garantizar a las gestiones que hacemos es cuando hablamos entre todos. Y a veces llevan 2 días enteros a hablar con todo lo que hay que hablar y ponerse de acuerdo, y por ahí son 2 días que no se toma ninguna decisión de las que parecen urgentes. Pero es necesario. Pospongamos 2 días la urgencia de la decisión en pos de que sea la mejor decisión posible y no una decisión que hay que tomar rápida. ¿Sí? Claramente. Sí, no, perfecto. Te cuento y les cuento a todos que ya nos están acompañando más de 120 personas de distintas provincias, de Tucumán, Jujuy, Santa Cruz, Entre Ríos, Río Negro, bueno, y Chubut, por supuesto. Y que las preguntas, algunas preguntas, sí, también que me están pasando por el chat, algunas preguntas ya han sido respondidas o las hemos ido conversando. No sé. Bueno, y cuando hay pruebas objetivas no se necesita una pregunta que hacen por el chat, y espero poder interpretarla, es cuando hay pruebas objetivas, ¿no se necesita del relato de la víctima? Cuando hay pruebas objetivas y la víctima no está preparada todavía para declarar, yo preferiría que nos basemos en las pruebas objetivas. O sea, acá lo importante es que es un derecho de los chicos hablar, no es una obligación. Y si entendemos eso, vamos a evaluar el mejor momento de ellos, no el mejor momento procesal nuestro. Porque si no, se convierte en objeto de prueba. Es muy delicada. Yo sé que, digo, no es con mala intención, ¿no? Pero siempre digo, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. No es que el operador de la justicia quiere tenerlo en la Cámara Gesell declarando porque quiere él. Realmente es, quiere la condena, porque no quiere que esta persona que cometió este delito esté afuera, no quiere poner en riesgo a la víctima. Pero si no es el momento de la víctima, no nos va a servir. Y en esto tengo una aclaración. Yo me opuse a la reforma del año pasado, no me acuerdo, del artículo 72, creo que es que convierte en instancia pública la denuncia por abuso sexual cuando se trata de niños. Por varias cuestiones. La primera es porque no es lo mismo un niño de 2 años que de 17, digamos. Hay matices, ¿no? O sea, la segunda, digo, y esto se explica porque, imagínate, si a mí, yo tengo 17 años y me abusan hoy y mañana cumplo años, yo hoy no tengo derecho a, por ejemplo, a decidir no denunciarlo porque no quiero que se haga público, porque fue un tocamiento y prefiero dejarlo en el olvido, por lo que sea. Mañana tengo derecho a denunciarlo porque cumplo 18 años. Perdón, tengo derecho a decir si lo denuncio o no. O sea, una situación de desigualdad. 17 años no tiene derecho a decidir cuándo y qué denuncia. 18 años tiene derecho a decidirlo. Entonces, ¿qué se priorizó cuando se hizo esta reforma? Primero, para mí se anuló el derecho a la intimidad. Y además no se contempló, ¿no?, un tocamiento de un abuso con exceso carnal. Porque puede decidir un niño, una niña de 17, 16 años, que no quiere denunciar un tocamiento, por la razón que sea. Con esto no quiero decir que esté de acuerdo con esa decisión, quiero decir que por la razón que sea, quiere priorizar su derecho a la intimidad, no lo va a ver nunca más al imputado, no quiere pasar por todo un proceso judicial, no quiere, por lo que sea. Le anulamos ese derecho a la niña de 17 años, pero se lo seguimos garantizando a la de 18. No es lo mismo un niño de 2 años, perdón, y otra cosa, si yo hago la denuncia a los 15 años, por ejemplo, y la niña no quiere o el niño no quiere, lo voy a obligar a pasar por la Cámara Gesell y no va a aparecer un relato. En cambio, si yo
permito que lo haga cuando quiera, cuando pueda, mejor dicho, porque siempre hablamos de cuando pueda, seguramente su relato va a ser mucho más contundente, mucho más esclarecedor, va a permitir una condena. Entonces, es una reforma en la que a mí me dejó más dudas que certezas. Me parece que en algún punto no contempla la integralidad de los derechos de la Convención, entre ellos la intimidad, el derecho a la intimidad, el derecho a ser oído, ¿no? Y si alguien dice yo no quiero denunciar, hay que escucharlo. Y pone en una situación donde se prioriza la persecución del delito y no la integridad de la víctima, ¿sí? ¿No? Y no el deseo de la víctima. Porque por perseguir el delito, anulamos la posibilidad de que la niña, niño o adolescente decida cuándo puede denunciarlo. Lo hice pública esta posición también. Me parece bien. Y esto tiene que ver, ¿te parece, con el consentimiento para las relaciones sexuales e incluso la decisión sobre el propio cuerpo? Porque también estamos hablando de una edad en la que el Código Civil justamente te permite dar el consentimiento, 16, 17 años, o sea, para las decisiones sobre el propio cuerpo y poder consentir o no una relación sexual y de ahí consentir o no hacer una denuncia. Yo no mezclaría las dos cosas, no mezclaría el Código Civil con el Código Penal. La autonomía progresiva del Código Civil, en esto Mari Veloz también dice, que debemos ser muy cuidadosos cuando hablamos de autonomía progresiva en el marco de lo penal. Lo que el Código Civil habla de la autonomía progresiva es más que nada de las prácticas médicas, o sea, de la disposición del cuerpo en prácticas médicas, que no lo mezclaría con el consentimiento para una relación sexual. El Código Penal sí nos deja claro algo. Menores de 13 años, ese consentimiento no es tomado en cuenta. Si existiera un consentimiento, no es tomado en cuenta, con lo cual no existe. Cualquier acto con una persona menor de 13 años es abuso sexual. De 13 a 16, o de 13 a 18 a 17, yo miraría con lupa todos los consentimientos. Esto es lo que nos enseñó también el caso de Lucía Pérez, ¿sí? O sea, que una nena de 6 años, se vaya a encontrar con su dealer, ¿sí? Con una persona que le va a vender drogas, que la haya intoxicado, que la intoxicó, que la mató, que tenía, no me acuerdo si más de 30 años, esto hace, y que después encima el juez dice que esa relación fue consentida porque ella decidió encontrarse, decidió tener relaciones. Esto muestra como, bueno, la verdad que este fallo es inexplicable, ¿no? O sea, es todo lo que no tiene que ser, pero todos los jueces tenemos que, los defensores, los fiscales, todos, mirar con lupa ese consentimiento. Porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tenía alguna posibilidad de decir que no? Una persona que la intoxican, ¿no? Una persona o que se intoxica, no importa, que está bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Una persona menor de edad que para conseguir algo necesita que alguien se lo provea, ¿sí? Quien sea. Algo que sabemos y que no necesitamos que ningún libro nos lo diga y que es así, que es todos los chicos, todas las personas menores de 18 son vulnerables porque necesitan un adulto para muchas cuestiones, entonces siempre está en una simetría de poder, siempre hay alguien que está por arriba en algún punto simbólico de ellos. Entonces todas las relaciones sexuales que tengan los menores de edad, las chicas y los chicos menores de edad, tienen que ser miradas con lupa y no pensar que porque ya tienen experiencia o porque arreglaron el encuentro o porque decidieron ir al boliche o porque no por eso consintieron. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos y ahí volvemos al principio, en este estereotipo de que la nena que se pone la pollerita, la nena que se pone, que ya tuvo experiencias sexuales, entonces esa nena consentiría cualquier relación sexual. No es así, y no es lo mismo consentirla con una persona de la misma edad que consentirla con un adulto, ya sea de 21 años, de 25, de 30, de 40. Entonces yo creo que el consentimiento es el gran desafío de los operadores judiciales y de los sistemas de protección, es que ese consentimiento siempre le pongamos un signo de interrogación y le saquemos todos nuestros prejuicios, lo miremos con absoluta transparencia.
Claro, para eso es fundamental, volviendo también al otro tema, escuchar, darle participación y escuchar a esa adolescente. Nosotros hemos tenido, digamos, la pregunta también me surgió, de que hemos tenido algunas situaciones en las que una mamá denuncia, va a comisaría de la mujer y denuncia que su hija ha sido abusada. Su hija de 16 años ha sido abusada por un hombre de 23 años. La hija lo que dice es que ella consintió porque ella es el novio y ella quiere estar con él y que no fue abusada. Entonces de ahí traía yo el concepto también de consentimiento en ese caso para las relaciones sexuales y también de que sea escuchada esa adolescente si quiere o no quiere denunciar y que también tiene la capacidad de determinar en algunos casos una relación o no con esa persona, más allá de la edad que tiene. Sí, ahí hay que ver el aprovechamiento del adulto de la edad del niño, ¿no? Lo que escribe el Código Penal. Pero yo siempre pondría mucha atención en mirar ese consentimiento, en las posibilidades de decir que no también, ¿sí? Porque esto, la intimidación, la dependencia, las posibilidades que tiene para decir que no una niña o un niño cuando tiene la edad y cuando puede consentir una relación sexual, igual seguiría mirando las posibilidades que tiene que no. Esto a mí me hace pensar en la ILE, ¿sí? Ajá, sí. El embarazo adolescente. Recién cuando me contabas el caso me acordaba de eso porque cuando trabajamos mucho con UNICEF, la CENAP, nosotros hicimos el primer plan de prevención de embarazo adolescente. Y, claro, y muchas veces se decían, bueno, pero ojo, porque hay embarazos de adolescentes que son planificados. Yo pregunto, cuando pienso en esos embarazos de adolescentes planificados, es ¿qué posibilidad tienen de planificar otra cosa? Muchas veces los adolescentes nos han manifestado, y a mí me pasó en un instituto donde había chicos presos, pongámosle el nombre que quieran, pero están presos, que un chico me decía, me contaba que su novia, adolescente, estaba embarazada y que él ahora iba a salir y se iba a rescatar. Y ahora me voy a rescatar porque ya tengo una novia. Muchas veces para los chicos, para los adolescentes que están en situaciones de alta vulnerabilidad, la única forma también de pensarse a sí mismos distintos, de pensarse a sí mismos fuera de un círculo de violencia, fuera de un círculo de mucha vulnerabilidad, es pensarse en un proyecto que el único que pueden pensarse es el de tener su propia familia, el de tener un hijo. Porque no tienen la posibilidad de estudiar, porque no tienen la posibilidad en el futuro de acceder a un trabajo, entonces recurren a esto que por ahí fantasean, de que si tienen un hijo, entonces la vida les va a dar un proyecto, algo de que agarrarse. Lo que tenemos que trabajar nosotros es para que el proyecto sea el estudio, para que el proyecto sea otra cosa, tener una vida que pueda salir de la vulnerabilidad. No que la vida sea, porque sabemos que un adolescente, cuando queda embarazada, no es fácil lo que le viene después. No es fácil para una mujer adulta. No es fácil hacerse cargo, hacerse responsable de las necesidades de un niño cuando todavía no se tienen los estudios, el trabajo, una vivienda, un sistema de salud que pueda acompañarla. No es fácil. Entonces, cuando a mí me decían, bueno, hay embarazos adolescentes planificados, yo la pregunta que me hago es al revés. ¿Tenían opción de no planificar un embarazo? Y ahí vemos, y ahí se engrosa el número de embarazos, en realidad, adolescentes, cuando le dicen no planificados, yo diría, se engrosa el número de embarazos adolescentes no planificados cuando metemos en la bolsa los planificados por falta de alternativa. ¿Sí? ¿Y cuál es el futuro que va a tener ese adolescente y ese bebé que va a nacer del adolescente? Que difícilmente le pueda dar un futuro también con una escuela, porque va a estar en vulnerabilidad la madre, ¿sí? Y el padre si es que acompaña, porque también vemos muchos casos donde puede ser un proyecto adolescente de madre, padre, dos madres, dos padres, pero la verdad es que después continúa muchas veces solo. Solo aún sin su propia familia, ¿no? Aún sin sus propios padres. Y también, en algún punto, ¿te parece que el embarazo adolescente debiera despertarnos alarmas
a los operadores judiciales? Por supuesto, lamentablemente, muchas veces para muchas niñas la única posibilidad que alguien se entere que están siendo abusadas es cuando aparece embarazada, cuando la embarazan. Y esto que debería generarnos estupor y salir corriendo a hablar con a cuidarla, a protegerla, a sacarla de las manos del abusador, por supuesto ofrecerle inmediatamente realizarse la ILE, muchas provincias es tomado como, bueno, ya pasó, y no miramos cómo pasó, y no, en muchas provincias y en la ciudad, digo, en todos lados, ¿no? No miramos cómo pasó, no miramos quién se lo hizo. Ayer leí una nota de que decían que la nena lo consintió, una nena de 10 años, consintió porque lo quería mucho al padrastro. O sea, a mí no lo puedo creer todavía, ¿no? No lo paro de escuchar y no lo puedo creer. Lamentablemente es tan poco, y esto es el caso de Ecuador, es tan poca la mirada que a veces hay sobre las niñas, sobre las adolescentes, es tan poca la atención que se presta que solo cuando llegan, cuando las embarazan, podemos advertir que han sido abusadas. Y en el mejor de los casos, llegan a una ILE. Después también están los suicidios, después están que tienen 1, tienen 2, tienen 5 porque nadie hace nada, porque siguen violándolas, siguen abusándolas y a nadie le genera una alerta. Es más, muchos casos donde veo que separan a esa niña abusada, a esa niña que han embarazado y que nos enteramos porque está embarazada y no separan al resto de los hermanos del abusador, porque ni siquiera hacen una protección integral, una mirada a todo el grupo familiar. A ver, ¿cómo dejamos al resto de los hermanos con ese abusador? Esto es lo increíble, ¿cómo lo dejamos ahí? Y esto pasa sistemáticamente. Yo veo muchísimos casos donde se separa uno de los hermanas del grupo familiar y no el resto del abusador, ¿no? Sí, claro. Bueno, en el caso que vos traías a colación de Paola Guzmán, justamente el vicerrector abusaba de la chiquita desde los 14 hasta los 16 años. Ella queda embarazada del vicerrector y un médico del mismo instituto al que concurría, educativo, le propone que le practica el aborto en el caso de que ella mantenga relaciones sexuales con él. Entonces, ¿qué hace la chiquita? Decide suicidarse, tomar estas pastillas y toma la decisión de suicidarse y finalmente lo concreta. Entonces ahí es donde atraviesa millones de vulnerabilidades del sistema educativo que nunca se dio cuenta, que nunca consintió que eso estaba pasando en la escuela, que bueno, es de la educación sexual integral, bueno, una serie de cuestiones. Ese es el caso emblemático también, ¿no? De esto, de los adultos que no miramos. Yo me imagino la cantidad de signos, de síntomas que presentó ella en la escuela, en su casa, en el médico, en el hospital, y nadie los vio. Nadie los vio hasta que se suicidó. Claro. Y ahí, claro, el Estado se sorprende porque fue condenado todo el Estado, ¿no? Y claro, porque todo el Estado dejó que pase. No, hay un fallo, yo no me acuerdo, soy muy dura con los nombres, pero hay un fallo de las debidas diligencias, ¿no? Entonces, lo debo tener por acá. Es un fallo donde se presenta, no me acuerdo si era de la algodonera, bueno, es un fallo donde se presenta, donde el Estado dice que se tomaron todas las diligencias para evitarlo. Y la Corte Interamericana le dice, las debidas diligencias ya no son suficientes. Nosotros sabemos que la violencia contra las mujeres, la violencia contra las niñas y niñas adolescentes existe, que 8 de cada 10 son cometidas por los propios familiares, sabemos que pueden ocurrir en la escuela, sabemos que pueden ocurrir en cualquier lado, sabemos que los niños son vulnerables, están todo el tiempo expuestos a estas violencias, con lo cual no alcanza con las debidas diligencias, tenemos que hacer mucho más. Tenemos que dar capacitaciones, tenemos que hablar de esto en las escuelas, tiene que haber clases en las escuelas. El Poder Judicial también tiene que exigir a las escuelas que apliquen la educación sexual integral, porque yo creo que no estamos solamente para reparar, creo que también tenemos que colaborar con la prevención. Y lamentablemente, en Argentina y en otros estados, somos hijos del rigor y necesitamos órdenes judiciales para implementar las políticas obligatorias, y la educación sexual integral es absolutamente necesaria,
aunque sea para que los chicos puedan advertir cuando están siendo víctimas de abuso, porque muchas veces no lo van a poder prevenir. Porque digo, no es tan sencillo para un chico o una chica prevenir que su padrastro, su padre, su tío, su abuelo, digo masculinos porque son las mayores estadísticas, ¿no? Lo abusan. O sea, pensar que un chico lo puede prevenir es idílico, ¿no? Pero sí para que lo puedan, sepan que está mal, sepan que lo pueden denunciar. Entonces creo que también otra de las cosas que podemos hacer como Poder Judicial nosotros es compeler a las distintas instituciones a que se garantice la educación sexual integral, que sí es un método de prevención o de reacción inmediata a estas violencias. Bueno, desde el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut estamos trabajando con el Ministerio de Educación justamente porque les requerimos, sobre todo en esta etapa de pandemia, en el que los chicos están cursando sus clases virtualmente, lo que le requerimos es que la educación sexual integral también sea una materia a brindar. Bueno, sabemos que no es una materia, sino que lo atraviesa, pero que se brinde a través de la virtualidad también, porque sobre todo en la pandemia los chicos estaban en muchos casos en su casa, encerrados con el propio abusador. Por supuesto. Y sin posibilidad de decir nada. Y vos fíjate que se han hecho un montón de campañas para las víctimas de violencia de género y casi ninguna para los niños. A mí me encanta una que te hace el gesto, que te dice cómo hacer un gesto para avisar por sistema de videollamada, así avisarle al otro que está siendo víctima de violencia, pero para los niños no tenemos nada. Yo veía en algunas escuelas, estuvimos hablando con algunos directivos, en realidad estuvimos hablando con el Ministerio de Educación y con algunos directivos, de pensar herramientas para darle a los chicos, ¿no? Entonces pensábamos, bueno, los emojis, actividades con los emojis, que los chicos puedan poner algún emoji, pero la verdad es que el chico o la chica siempre tiene al adulto atrás, entonces es muy difícil poder comunicarse con el otro. Por ahí no en todas las casas, pero en las que están los agresores, el agresor tiene tanto miedo de ser descubierto que se pone atrás. Entonces, sí, entonces por ahí una charla de educación sexual integral habilita que el chico por ahí, no en la clase, pero de alguna manera, y de hecho nos ha pasado de recibir denuncias de compañeros de la escuela, de alguna manera pueda manifestarle a un compañero, a alguien donde no tenga el adulto atrás, a alguien que tenga comunicación con él que está pasando esta situación. Y volviendo a la importancia de incorporar la perspectiva de género en los y las operadoras judiciales, ¿vos pensás que si resuelven más juezas mujeres estas situaciones, se podría aplicar mayor perspectiva de género? Mira, cuando hablamos de los estereotipos, me olvidé decirte, yo creo que los estereotipos los tenemos todos, los tienen las mujeres y los tienen los varones, o sea, creo que no zafamos ninguno. Por eso me parece que a mí me gustan mucho los programas que, creo que el Ministerio de Salud de Nación me parece que tiene uno que se llama Masculinidades, porque en realidad para trabajar también estas asimetrías y estos roles que se nos han impuesto a las mujeres, también hay que trabajar en los roles que se le han impuesto a los hombres, ¿no? Romper un poco eso del hombre tiene que ser el duro, el que no llora, el que somete, el que tiene poder, también hay que trabajarlo con ellos. Y hay que trabajar con las mujeres de correrse de esos roles y de dejar de esperar del rol masculino también esas masculinidades, ¿no? Estas cosas que se le atribuyen. Creo que sí, es muy favorecedor que trabajen mujeres, como decía Vivian, de una ONG que es internacional, estaría bueno que sean todas mujeres, todas, en Poder Judicial, porque si ya venimos de miles, bueno, miles no, pero de cientos de años de todos hombres, ¿por qué no hacer ahora todas mujeres? Pero no alcanza. También nosotras tenemos que recibir sensibilizaciones, talleres, capacitaciones, charlas, lo que fuera, para poder romper esos estereotipos que de buena fe, porque digo, la verdad es que nadie puede decir que nos criaron de mala fe, pero que de buena fe fuimos adquiriendo y que hay que romperlos. Claramente hay que romperlos. Claro, de alguna manera que una jueza mujer resuelva con perspectiva de género vuelve a ser un estereotipo, o sea, uno espera que porque es mujer
resuelve con esa perspectiva. Exacto. Seguramente, a ver, tenemos una posibilidad más grande de que pueda contemplar cuestiones que por sus propias vivencias, ¿no? Porque digo, yo misma en mis propias vivencias puedo tener cierta empatía con las vivencias de otra mujer, pero no alcanza. Sería como medio sesgado pensar que con eso va a alcanzar para resolver el problema de la falta de perspectiva de género. Poner una mujer y listo no sería suficiente. Y lo mismo para la perspectiva de infancia. Tendrían que empezar a resolver los niños todo. Yo creo que muchas respuestas, porque nosotros tuvimos un encuentro con adolescentes de todo el país, de varias escuelas, y ellos, la verdad que fue lindo, porque ellos mismos nos decían cómo participar, cómo hacer, cómo les gustaría a ellos que se lleven a cabo las cosas. Ellos decían, la verdad que la educación sexual integral, sí, tuvimos una clase, en vez de lengua tuvimos eso, porque a veces se saca una materia para poner otra, cosa que les molesta, o sea, ellos nos decían, estaría bueno que sea el lunes a la mañana, no hay lengua, o sea, la materia es ESI, no es que se reemplaza. Y decían, y la verdad que los contenidos, siempre nos dicen lo mismo, ¿por qué no nos preguntan qué queremos saber? Y yo me quedé, digo, claro, se explica la anticoncepción, se puede explicar cuestiones del consentimiento, pero ellos están preguntando otras cosas por ahí. ¿Qué mejor que primero para obtener toda la atención, para que les sea útil, que preguntarles qué quieren saber? Me parece que, por eso yo vuelvo a todo esto que decían todas las autoridades internacionales, ¿no? La participación como eje de producción de cualquier política, como eje de producción de cualquier decisión. La participación de ellos es fundamental. Es, bueno, ¿qué querés vos? ¿Qué necesitas vos? Porque los adultos no sabemos lo que necesitan. Mira, te cuento algo que pasó hoy. Nosotros hicimos una campaña porque tuvimos muchas denuncias por un juego que utilizan millones y millones de chicos en el mundo que se llama Roblox. Es un juego, la mayoría de los hijos de todos nosotros seguramente alguna experiencia tuvieron en este juego, sobre todo de 9 a 13, de 8 a 13 años. Y empezamos a recibir muchas denuncias por grooming, ¿sí? Utilizan la plataforma para hacer, en el chat, muchos adultos entran para conversar con otros. Y algo pasó en el grupo de padres cuando empezamos a hablar, y yo los alerté, bueno, aprovechando que tenía la información, alerté a los grupos de padres, en los que estoy les decía, bueno, ojo, porque el chat, y todos decían, yo no sé cómo se juega, yo no sé, yo tampoco sé. ¿Qué pasa? Los chicos están buscando, primero estuvieron en Facebook, después entramos nosotros, se fueron a Instagram, después entramos nosotros, se fueron a TikTok, después entramos nosotros, se van en los juegos. Están buscando irse de nosotros, escaparse, porque necesitan hablar de lo que ellos necesitan. Necesitan viralizar los contenidos que a ellos les hace bien, corrernos un poco nosotros. Y nosotros necesitamos saber qué les pasa a ellos, no lo que nosotros creemos que les pasa a ellos. Porque yo le preguntaba, ¿por qué TikTok? Porque vos no sabes usarlo, me dice mi hija. Claro. Y es cierto, es el mundo en el que yo no me puedo meter porque no sé cómo meterme. Y me parece que esta es la clave, es empezar a ver qué necesitan ellos y no nosotros. Para todo, para lo judicial, para la vida cotidiana, para la educación, para la salud, para todo. Creo que a mí me parece que esa es la clave. Bueno, me quedo con esta brillante exposición y este enorme broche que le has dado. Y la verdad que ya hemos agotado la hora que teníamos prevista. Ha sido, la verdad, se ha pasado volando porque ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Y la verdad que ya me han dicho antes que quieren seguir contando con vos, como esta vez, pero bueno, será para otra oportunidad, veremos cómo se puede hacer, pero la verdad que ha sido, vuelvo a repetir, un honor haberte tenido y que hayas aceptado de tan buena disposición compartir todos tus saberes con nosotros. Bueno, la agradecida soy yo, a ustedes por esta oportunidad. Espero, dentro de mis confusiones en la cabeza, haber sido lo más clara posible. Me honraron con esta invitación. Un saludo a todos los argentinos que están participando, a todas las personas que están escuchándonos a través del canal de YouTube. Y me parezco como hacen los chicos, te espero a mis suscriptores en el canal de YouTube.
canal de YouTube y por el video, ha sido un honor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Un saludo, Yael. Un saludo. No, este es como... Este es